martes pasado, el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, dijo en el diario Reforma a propósito de su rival Andrés Manuel López Obrador: lo veo entrampado en una posición poco flexible hacia el interior de su organización política. Fue una gente convencida de sus propuestas y por eso siempre ha tenido el respeto de mi parte. Y a la pregunta de si López Obrador era la bestia negra de Roberto Madrazo, el gobernador respondió: no, nunca lo ha sido. No tengo ninguna diferencia personal con él. Hay que recordar que es un tumor del PRI. Tenemos un proyecto de desarrollo distinto para el Estado. Buenas noches. Estamos con un político de la oposición que ha dado mucho que hablar y que va a dar mucho más que hablar todavía. Andrés Manuel López Obrador, muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Gracias a ti, Miguel. Se dicen muchas cosas, ¿no? A partir del conflicto, a partir de aquel célebre macanazo en la cabeza, ¿no es cierto?, en la ocupación de los pozos petroleros. Algunos dicen que eres un político cauto, moderado, discreto, y otros en cambio te acusan directamente de provocador. ¿Cómo es Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que soy un ciudadano que quiere un cambio democrático en el país, que tengo pasiones, pero también esgrimo razones. Los tabasqueños somos eso, somos razón, pero también pasión. Tenemos un propósito, insisto, el que haya democracia en México. Estamos luchando por la vía pacífica, dentro de los cauces legales. Hay gentes que no están de acuerdo con lo que hacemos, pero nosotros ejercemos nuestro derecho a disentir a plenitud. Ahora bien, se sabe en cualquier parte del mundo que el petróleo evidentemente es un recurso estratégico. La ocupación de los campos petroleros, el bloqueo de los campos petroleros, ¿no era una medida muy arriesgada? Mira, es una práctica que se viene haciendo en Tabasco. Es algo que se practica en el Estado desde la irrupción de Pemex. Cuando se habla de invasiones, cuando se habla de tomas o bloqueos, habría que analizar primero cuál es la esencia del problema, es decir, cuál es el fondo del problema. Pemex irrumpió en Tabasco, Pemex ha invadido tierras en Tabasco, ha entrado a terrenos, propiedad particular, a terrenos ejidales, a terrenos comunales, ha causado daño, ha contaminado tierras, ha contaminado las aguas, ha degradado nuestro territorio. Si hay un invasor en todo esto, es Pemex, o es la empresa Petróleos Mexicanos. Antes de 1977, Petróleos Mexicanos tenía que pedir permiso al entrar a un terreno para explotar yacimientos petroleros. Después del 77, con una reforma a la ley reglamentaria del artículo 27, en el auge, en el boom petrolero, ya Pemex no pide ni siquiera permiso. Antes de esta reforma tenía que pedir permiso y dejar una fianza por los daños que ocasionara a los dueños de las tierras. En 1977 se quita la fianza y se quita el requisito del permiso. Te aclaro que 1977 es la época en que gobierna el licenciado López Portillo. Perdóname la interrupción. En 1977, ¿tú estabas en el PRI? Yo era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en la zona Chontal. El director de Pemex era Jorge Díaz Serrano. Era la época en que el barril de petróleo llegó a valer $45. Era la época en que se nos dijo que íbamos a administrar la abundancia, como recientemente el señor Salinas nos pidió a todos los mexicanos que de pie cantáramos el himno nacional y que le comunicáramos a nuestros hijos de que ya había terminado la pesadilla de la crisis económica. En fin, entonces ese es el antecedente. Entonces cuando
se inicia este movimiento de resistencia civil, lo que hacen los campesinos es decir, ya no queremos que sigan destruyendo nuestras tierras, queremos hablar con ustedes, queremos llegar a un acuerdo con ustedes. Andrés, tú has ido un poco al pasado y yo quisiera ir un poco al pasado también porque me gustaría que se conociera realmente el retrato de Andrés Manuel López Obrador y vamos a ver cómo lo sacamos en este diálogo, cómo sacamos de alguna manera el retrato hablado. Tú, dije recién, cayó por ahí, seguramente los memoriosos y los que saben de política lo recuerdan, tú estuviste en el PRI, tú fuiste presidente del PRI en Tabasco. Sí, mira, ¿Cómo es esto? Es importante que nos lo cuentes. ¿Cómo? Mira, yo terminé la carrera, soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, egresado de la UNAM, y me regresé a Tabasco durante la campaña a senador por el PRI del maestro Carlos Pellicer. El poeta. El poeta Pellicer. Había un proyecto de crear un fideicomiso para apoyar a la zona indígena Chontal, la zona más pobre del estado. Don Carlos tenía una colección de pinturas de José María Velasco, evaluadas en ese tiempo en 7 millones de pesos. La intención era vender esas pinturas, esa colección, para formar el fideicomiso y apoyar a la gente más humilde del estado, en este caso los indígenas chontales. Le robaron los cuadros, las pinturas, amordazaron a su ama de llaves y se llevaron las pinturas. Por ahí deben de estar algún coleccionista privado del país o del extranjero. Se truncó este proyecto, don Carlos murió al poco tiempo, y a mí me ofrecieron la dirección del Instituto Nacional Indigenista en el estado. En Tabasco, alrededor del 15% de la población es indígena, chontal, aunque también hay choles, hay zoques, básicamente son chontales, choles, zoques y náhuatl. Empezamos a trabajar con un grupo de profesionistas jóvenes de todas las disciplinas, nos vinculamos mucho a la gente, se hicieron programas muy interesantes, programas de autoconstrucción de vivienda, se creó una radiodifusora, una radio cultural, bilingüe, se inició un programa que después se retomó a nivel nacional, el famoso crédito ganadero a la palabra, o crédito a la palabra, se alfabetizó, en fin, fue un programa integral. Yo trabajé 6 años como director del INE. Antes de llegar a la presidencia del PRI. Antes de llegar a la presidencia del PRI. Andrés, ¿estás dispuesto a ir a la cárcel?, le preguntaron los reporteros el 7 de febrero cuando 3 helicópteros volaban sobre su casa. López Obrador respondió: toda la gente está dispuesta a ir a prisión por defender sus derechos pacíficamente. Yo estoy preparado psicológicamente para ir a la cárcel. Todos lo estamos. Entonces encendió un rally y se quedó esperando a los agentes judiciales que todavía no cumplen la orden de aprehensión. Seguimos con la forja de un rebelde, de un disidente, desde el sistema a la oposición frontal al sistema. Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, mira, en el Instituto Nacional Indigenista, más bien en el trabajo en las comunidades, con la gente, pues no teníamos una filiación partidista, era un trabajo para impartir justicia, para lograr mejorar las condiciones de vida de la población marginada del Estado. Cuando se concluye el sexenio, era gobernador el ingeniero Rovirosa, se termina su periodo, nosotros ya no teníamos muchas posibilidades de seguir con este trabajo, porque como es costumbre, hay cambios. En eso sale postulado como candidato a la gubernatura el licenciado Enrique González Pedrero. González Pedrero, así es. Y nos hace el ofrecimiento de trabajar con él en su campaña. Nosotros pensamos, si con Rovirosa avanzamos,
en el desarrollo social, en lo que creíamos, en lo que sostenemos, en lo que tiene que ver con nuestros ideales, con nuestros principios. Con el Liceo González Pedrero vamos a avanzar más, porque él fue director de la Facultad de Ciencias Políticas, traductor de Duverger, un hombre de avanzada, un hombre progresista, una gente que estuvo muy cerca de irse con la corriente democrática, ¿no? Que estuvo en el movimiento de liberación nacional con el general Cárdenas. Exacto. Y con todos estos antecedentes nosotros pensábamos de que se iba a avanzar más. Entonces la propuesta de él fue en el sentido de que trabajáramos para reformar al PRI en Tabasco. Ese era el proyecto. ¿Es posible reformar? No se puede. Eso lo pudimos comprobar, lo padecimos. El PRI es un partido rígido, autoritario. Es muy difícil reformar un partido de Estado. Es rígido, vertical. Aún con González Pedrero. Aún con González Pedrero. O sea, lo intentamos. Entonces fue que paso a ser primero director del CEPES, del Centro de Estudios Económicos, Políticos, Sociales del PRI, y luego presidente del PRI, con la encomienda de... Perdón, una pequeña aclaración para los televidentes. El CEPES es un organismo que depende del IEPES a nivel nacional, ¿no? Eso es, o sea, del IEPES del PRI, del Instituto. Sí, es el equivalente al IEPES para el caso de los estados. Ya no se llama así. No estoy enterado de cuál es ahora la denominación. Y hace un relevamiento, digamos, de los problemas del Estado. Sí, es el encargado del estudio, del diagnóstico, de la problemática económica, social, política, y es el que presenta o presentaba, ¿no?, las alternativas, las propuestas. Yo paso después del CEPE a la presidencia del PRI con esa tarea, ¿no?, la democratización. Avanzamos bastante. Por primera vez en Tabasco se eligieron de manera democrática a los dirigentes de los comités seccionales del PRI. Había la costumbre de nombrarlos. Los PRI... Viejo y querido dedo, digamos. Así es, los presidentes municipales decidían quiénes iban a ser los dirigentes. Esto fue pues una reforma, lograr de que democráticamente se eligieran a los dirigentes. Luego se les capacitó, se les formó en lo general, en el conocimiento de los documentos básicos del PRI, la declaración de principios, el programa de acción, que esos documentos eran de avanzada en ese tiempo, lo que pasa es que nunca se llevaban a la práctica, y ahora son subversivos para la época que estamos viviendo. ¿Qué proponen, por ejemplo? Bueno, pues eran los principios de la Revolución Mexicana, era la impartición de la justicia, era destinar el gasto público a los pobres, era preservar la soberanía nacional, en fin, todo esto que se desmontó con la política neoliberal a la llegada de los tecnócratas, ¿no?, al gobierno. Y esa es una de las, dicho sea de paso, ese es uno de los problemas del PRI. O sea, el PRI padece de una crisis de identidad. Es un partido que surge con la Revolución Mexicana y que traiciona esos principios. Entonces, empezamos con este proceso de democratización, se capacitó a los dirigentes en el conocimiento de los documentos básicos, se les capacitó también para que sirvieran de gestores de la gente, del pueblo, que el PRI fuese un órgano de intermediación entre la sociedad y el gobierno. Y se les capacitó también para que llevaran a cabo seguimientos de las obras de gobierno y se evitara la corrupción. Es decir, que vigilaran el ejercicio del presupuesto en sus pueblos. Ahí chocamos. Ahí los intereses creados se opusieron. ¿Cuáles concretos? Nombres. Presidentes municipales que están acostumbrados a robarse el dinero del presupuesto. Les molestaba que los dirigentes del PRI, de las bases... ¿Alguna figura conocida? ¿Qué hacía Madrazo entonces? ¿Dónde estaba? No, Madrazo en ese tiempo estaba acá. Era delegado
una delegación en el Distrito Federal. Madrazo creía en los No principios. estaba en Tabasco. Madrazo creía en los principios de su padre que quiso reformar el PRI. No. Madrazo se ha ido siempre por la sombrita. Él es un cosechero, nunca ha sido un sembrador. Él no ha vivido en Tabasco, nació en el Distrito Federal, aquí se formó, y su carrera política pues la ha hecho a la sombra del apellido de Carlos Madrazo, que es uno de los reformadores del PRI, yo creo que el más importante, el que ha logrado más avances en el campo de la reforma interna del PRI. Un hombre de nervio, de prestigio. Entraron en contradicción, Andrés, y rompiste. Sí, me ofrecieron ser oficial mayor del gobierno. El más reciente de los conflictos en Tabasco estalló el 29 de enero, cuando perredistas bloquearon 18 pozos petroleros en demanda de indemnización por los daños ambientales provocados por Pemex. El viernes 9 de febrero, el bloqueo era ya en 59 instalaciones de Pemex y tras 8 desalojos había 72 perredistas detenidos. Seguimos con Andrés Manuel López Obrador y vamos a tu fugacísimo, creo que más que fugacísimo paso como oficial mayor. Sí, estuve 24 horas de oficial mayor de gobierno, renuncié, no podía renunciar al PRI, yo no pensaba en ese tiempo en salirme del PRI, pensaba, ¿Creías en porque el PRI? creía yo de que era factible la reforma. Esto fue un proceso, poco a poco me fui convenciendo de que la única posibilidad de cambiar las cosas en el país era estableciendo un verdadero sistema democrático, con alternancia, con equilibrios, con contrapesos. Pero fue un proceso. Perdón, Andrés Manuel, ¿tú te vinculaste a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo cuando empieza el proceso de la corriente democrática inmediatamente? No, me vinculé en el 88. Ellos empezaron en 87 en el movimiento. Yo salí de Tabasco después de la renuncia a la oficialía mayor, me vine acá con mi familia, estuve 2 años desempleado, recibí una beca de CONACYT, escribí un libro y empecé otro. Luego trabajé en el Instituto Nacional del Consumidor, me invitó a colaborar la licenciada Clara Hussingman, fui director de organización y de promoción del INCO, y ahí me agarró el movimiento del 88. Ahí ya tenía yo que decidir. Era muy claro, una opción era continuar dentro del gobierno, dentro del PRI, a sabiendas de que no había muchas cosas que hacer, y lo otro era salirme, luchar por mis principios en otra trinchera, y fue lo que hice. ¿Cuándo? Me vinculé en el 88, en julio del 88, me vinculé al ingeniero Cárdenas. En ese tiempo los chontales, y esto me llena de orgullo, me postularon como candidato a la gobernatura por el Frente Democrático Nacional. Tú naciste en la zona chontal, ¿no? Yo nací en un campo petrolero que se llamaba Fortuna Nacional. Soy de Macuspana, de un pueblo que lleva el nombre de Tepetitán, un pueblo de 1.500 habitantes, no, menos, como de 1.000 habitantes. Es una vida rural muy interesante, muy libre, muy en contacto con la naturaleza. Regresando, pues, al hilo de la conversación, en el 88 salí postulado, como candidato a la gobernatura de Tabasco. No había oposición en el Estado, fue empezar de la nada, el PRI lo era todo. En el 88 pues no nos fue mal en la elección, tuvieron que hacer un fraude, como siempre. Obtuvimos el 20% de los votos, y ellos pensaban, nuestros adversarios, de que esto iba a ser flor de un solo día, que terminando la elección estatal, pues yo me iba a regresar a México, me iba a dedicar a otra cosa,
Y la intención no era esa. Nosotros no luchamos, y desde entonces lo tengo muy claro, por los puestos. La decisión no fue salirme del PRI para ser gobernador de Tabasco. La decisión fue salirme del PRI para contribuir a un cambio democrático. No estamos luchando por los puestos, estamos luchando por la democracia. Entonces nos dedicamos de inmediato a la construcción del Partido de la Revolución Democrática. Constituimos comités en cada uno de los 17 municipios. Se constituyeron también comités en cada pueblo, en cada colonia. Se construyó una organización, una estructura mínima, y empezamos a partir del 89, con el impulso que nos dejó la elección del 88. Hemos puesto en práctica una fórmula que nos ha dado buenos resultados en épocas interelectorales, es decir, cuando hay elecciones, somos movimiento. Esto significa que estamos muy cerca de la gente, atendiendo todas sus demandas, apoyamos a campesinos, apoyamos a productores, apoyamos a trabajadores, defendemos derechos humanos, combatimos y denunciamos la corrupción. Esto en épocas interelectorales. Ya cuando se viene el proceso electoral, pues ya somos partido, ya actuamos de conformidad con las normas establecidas en la ley y con los lineamientos políticos. Surge del movimiento, tú dices, hablas de movimiento y partido, muy interesante, digamos, movimiento de masas, la acción social, la lucha política, la lucha electoral y sus diferencias en los distintos procesos. La idea de bloquear, de ocupar los pozos, ¿surge del movimiento, surge de la cúpula? ¿Cómo surge? Es del movimiento, desde el 89, yo diría que desde antes, porque desde que estamos trabajando en la zona indígena, estamos trabajando en organización y apoyando a la gente. Yo tengo la satisfacción de que trabajé como funcionario del gobierno en el INI, y los chontales, inmediatamente que yo salgo postulado, que yo dejo el PRI, se suman al movimiento. Si yo hubiese sido un mal funcionario, si siendo funcionario me hubiese robado el dinero destinado a las comunidades indígenas, ellos no me estarían apoyando como me apoyan. Fueron los primeros, en el 89, cuando no había nada, que decidieron participar. Ahora el movimiento ya se extendió, pero sí, contestando a tu pregunta, esto surge del movimiento. Ahorita estamos actuando como movimiento.